Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están, chicas y chicos? Bien, Todo bien, yo sí. Ok, qué poquitos hay en el grupo. No se me han conectado todos. Solo tres, ¿verdad? Solo tres, pero con tres doy la clase y con los tres continúo. Así que el tema que vamos a ver hoy es muy importante, así que si no se conectan, pues lo siento. Ok, jóvenes, ¿encontraron la tabla periódica? Sí, ¿verdad? Excelente, muy bien. Pues hoy, jóvenes, vamos a ver un poquito de la tabla periódica y hoy vamos a ver, jóvenes, lo que es la configuración electrónica de los elementos. Van a aprender cómo configurar los elementos y la variación de los subniveles. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es sobre la mecánica cuántica. Entonces, les voy a pedir, jóvenes, que tengan un poquito de lo que es, yo sé que ahorita la tarde es muy pesada, pero que comprendan el tema. Y si me escuchan entrecortados, levanten la mano, profe, no le escuchamos, entonces le tienen la opción de levantar la mano y ya sé que es que ustedes me están escuchando entrecortada. ¿Bien? Ok, perfecto. Tenemos en la página, jóvenes, del libro de texto, creo que es la página 218, si no me equivoco. 220. 220, vamos a hacer el exploro de la página 220. Vamos, tenemos preguntitas. ¿Por qué fue necesaria la formulación de diferentes teorías atómicas a lo largo de la historia? ¿Y cree que cambiaría el modelo atómico dentro de 100 años más? ¿Y por qué? ¿Ustedes creen que cambiaría el modelo del átomo? Yo creo que no. ¿Y ustedes? Vamos, jóvenes, contestemos el exploro de la página 220 para que empecemos con el tema. Vamos, chicos, trabajando. Vamos, Denise, trabajando en la página 220.
Ok, jóvenes, vamos a ver. Jafet, ¿qué me podría decir usted con referente a la primera pregunta? ¿Por qué fue necesaria la formulación de diferentes teorías atómicas a lo largo de la historia? ¿Por qué cree que fue? Porque fue, era necesaria para ver de cómo evolucionábamos. O sea, sí, La evolución. algo, sí. No, pero bien. Vamos a ver, Juan, ¿qué me podría decir usted con la primera pregunta? Pues yo puse para poder explicar la estructura del átomo. Muy bien. Una puede ser, muy bien. Vamos a ver, Norvia. ¿Cuál es su respuesta con respecto a la segunda pregunta? Yo digo que no, profe. ¿Cree que cambiará el modelo atómico dentro de 100 años más? ¿Y por qué? Yo digo que no porque ya ha pasado mucho tiempo y nadie lo ha podido lograr cambiarlo. Bien, podría ser. Podría. Kevin. La segunda, Ajá, en la segunda. yo le puse que no porque con el modelo actual se representa mejor. Bien. Vamos a ver, Daddy. Daddy, ¿qué me podría decir con respecto a la primera pregunta? ¿Por qué fue necesaria la formulación de diferentes teorías atómicas a lo largo de la historia? Pero estoy copiando, profe, porque yo no tengo libro. No, pero le estoy pidiendo la respuesta. ¿Qué me podría decir usted? Pues no sé, profe, no lo he visto todavía, no lo he copiado. Ok, tiene que ponerse pilas con las asignaciones entonces. Bien. Gabriela. Hasta ahorita viene entrando Gabriela. Jennifer, ¿qué me podría decir con respecto a la formulación de diferentes teorías atómicas? Que no sé, no sé. No sé también si la tengo buena. Yo puse eh, que por más conocimiento a la persona, al ser humano. Bien. Ok, jóvenes, acuérdense que anteriormente nosotros habíamos hablado sobre la estructura del átomo o la teoría atómica propuesta por Joseph Dalton, entre otros filósofos griegos. Pues uno de ellos, jóvenes, implementó lo que era la materia o ese modelo mecánico cuántico, que a partir de eso empezó a querer describir cómo podrían ser los electrones formándose dentro de los orbitales del átomo, los cuales obtuvieron a partir de una ecuación muy conocida como lo que es Schrödinger. Schrödinger, por lo general, él miraba esas partículas de esos electrones de átomos que a pesar de que el átomo no es visible, él podía saber de que habían orbitales y habían subpartículas alrededor de ese núcleo y que eso se debería y prácticamente podríamos decir se ligaba o se asocian a lo que son esos niveles de energía. Dentro de los niveles de energía, jóvenes, acuérdense que anteriormente les había dicho que son 7 niveles de energía, en los cuales, ¿qué significa o qué son los números cuánticos? Pues sabemos que los números cuánticos van a representar a cada orbital, ya que ellos definen según sus diversas características. Tenemos el número cuántico, que en este caso son 3 a 4 números cuánticos, en los cuales comprende el primer número cuántico, que lo tenemos aquí. El número cuántico, jóvenes, o el número cuántico principal se representa con una n minúscula. Él tiene la relación de establecer la distancia promedio entre los electrones con el núcleo. Esa distancia que él tiene separa dentro del orbital y lo designa con lo que es una letra n. Entonces,
¿Cuál es el número cuántico principal? El número cuántico principal es el que toma la distancia promedio entre lo que es el electrón y el núcleo de un orbital o de una partícula. N, jóvenes, es el número, cantidad de energías que va a tener ese orbital, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, dependiendo el tipo de valor entero que vaya tomando cada uno de los electrones o átomos presentes. Entonces, el primer número cuántico se llama cuántico principal, representado por una n, que él relaciona esa distancia entre el promedio que va del electrón al núcleo de un orbital y toma los valores enteros comenzando por N1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dentro de ese orbital, jóvenes, tenemos el orbital o lo que es N2. En este orbital tenemos el número cuántico secundario. Ese número cuántico secundario se llama azimulta. Azimulta se representa por una L minúscula. La L minúscula, jóvenes, corresponde a ese número cuántico que va a definir la forma del orbital. O sea, ¿cuáles son los valores que dependen de L? Dependen de N. ¿Por qué de N? Porque están determinados por L. Y tenemos la primera fórmula dentro de lo que es el número cuántico secundario azimulta, que va a ser L va a ser igual a N menos 1. Entonces tenemos la primera fórmula del segundo número cuántico. Y el segundo número cuántico, o lo que es azimulta, designa los orbitales atómicos. ¿Y cómo los designa? Pues los designa según sus subniveles, que está S, P, D, F, G y H. Entonces los orbitales, jóvenes, de lo que es el número cuántico azimulta, representa la cantidad de 0 en el orbital S, la cantidad 1 en el orbital P, la cantidad 2 en el orbital D, 3 en el orbital F, 4 en el orbital G y 5 en el orbital H. Bien, a partir de esos, jóvenes, tenemos los orbitales o nombre de los orbitales que anteriormente ya les había mencionado. Entonces, jóvenes, cuando nos puedan encontrar el número cuántico secundario que se llama azimulta, sabemos que es L, va a ser igual al número principal cuántico menos 1. Esa es la primera fórmula. Bien. Número cuántico magnético se representa con una M minúscula y una L minúscula, pero en subíndice. Este número va a describir ese orbital que va a estar en el espacio o en el nivel del o en el espacio del vacío. ¿Qué sucede con el núcleo y el electrón? Aquí lo que sucede es que va a tener valores, ya sea positivos o va a tener valores negativos. Y eso va a depender de la cantidad 0 que esté representándose. Si L es 0, entonces M también va a ser 0. Lo cual nos indica que el orbital siempre DS va a tener ya sea una orientación hacia el vacío o va a tener una orientación esférica. Y eso va a depender del número principal N y el número cuántico azimulta. Entonces, a partir de eso se establece el número cuántico magnético, que va a depender de acuerdo al orbital donde esté localizado el núcleo y sus electrones. En este caso, si L es 1, jóvenes, que sería azimulta, entonces M va a tener la posibilidad de ser negativo 1, 0 o positivo 1. Por lo que sucede que el orbital P va a ser igual a L1, que tendrá orbitales, ya sea en lo que es el eje Y, eje X o eje Z. Y eso va a depender del orbital donde esté girando alrededor de las manecillas de reloj. Y tenemos el siguiente número cuántico, que es el spin,
que es un orbital que se almacena ya sean 2 electrones, pero esos 2 electrones tienen dicha diferencia entre el sentido del giro sobre su eje. El número cuántico de spin se representa con una M y una S, que es el sentido de giros que va a proporcionar el electrón sobre un eje. Y eso se debe al sentido opuesto de las manecillas de reloj o a sentido de las manecillas de reloj. Entonces, sus valores dentro de lo que es el número cuántico de spin van a ser positivos 1/2 o negativo 1/2. Eso va a depender si giran alrededor de las manecillas de reloj y se simbolizan mediante una flecha de hacia arriba o hacia abajo. Entonces nosotros también el número cuántico de spin lo podemos simbolizar con una flecha hacia arriba o una flecha hacia abajo. Eso me indica que aquí la flechita de arriba me está indicando que tiene 1/2 y la flechita de abajo me está indicando que tiene negativo 1/2. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? No, Ok, los números cuánticos se pueden encontrar de la siguiente manera. En este caso, jóvenes, necesito que presten bastante atención. Aquí les voy a explicar el ejercicio del libro de texto. Ok, entonces lo voy a copiar y ustedes lo van a copiar en su cuaderno de clase. Ahorita olvídense del libro de texto y vamos a hacerlo en el cuaderno de tareas o de la clase, cualquiera de los dos. Cuaderno de la clase mejor. Vamos a redactar el primer ejercicio, cómo nosotros descubrimos o cómo nosotros sabemos sacar o cómo podemos sacar los números cuánticos. Copien lo que estoy poniendo en la pantalla. Ok, jóvenes, necesito que presten bastante atención en lo que les voy a explicar. Simple el texto, necesito que presten atención. Encuentren los valores de N, L, M, L. O sea, ¿qué me está pidiendo encontrar? Me están pidiendo encontrar el número cuántico principal, el número cuántico secundario azimulta, y me están pidiendo encontrar el número cuántico magnético. Y me está diciendo que está representado en el subnivel 3D. Lo primero que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, jóvenes, que el orbital S comprende lo siguiente. El orbital S, jóvenes, corresponde a un cuadrito. Este tipo de cuadritos se representa lo que son 2 electrones y eso se encuentra el primer orbital S. El orbital P corresponde a 3 cuadritos y esos 3 cuadritos me representan
la hibridación o los orbitales de electrones en un estado excitado. Entonces, a partir de eso, el orbital P, jóvenes, corresponde a 6 electrones. Bien, el orbital D corresponde a 5 cuadritos. Esto va a depender el electrón de valencia y va a depender de la excitación de estado de cada uno de los elementos. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me falta un cuadrito, 9 y 10. El orbital de jóvenes corresponde a 10 electrones. Y por último, el orbital F corresponde a 14 electrones. Tenemos 1, 2, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tiene el orbital F, comprende hasta 14 electrones dentro de su orbital. Estos son los más básicos. Entonces tengan en común que el orbital S comprende 2 electrones, el orbital P contiene hasta 6 electrones, el orbital 10 contiene 10 electrones y el orbital F contiene 14 electrones. Entonces, ¿qué me está pidiendo a mi ejercicio? Encuentren los valores para el subnivel 3D. O sea, ¿qué me está diciendo? Que dentro de este orbital están localizados el número principal, el número azimulta y el número magnético. ¿Cómo nosotros encontramos, jóvenes, n cantidad? Como nosotros vimos, podemos identificar que 3D representa el nivel. Entonces, el nivel de n va a ser el subnivel. Este 3 me está diciendo que el número principal de los valores o del subnivel 3 es que n principal corresponde a 3. Bien, ya encontramos a n. Ahora me pide encontrar a L, que es el número azimulta. Para eso nosotros tenemos una fórmula que simulta va a ser igual a n menos 1. Sabemos que n es el número de niveles, entonces solo lo sustituimos en la ecuación de azimulta. 3 menos 2, esto va a ser igual a 2. Entonces, ¿qué me está dando el valor de L? L me está dando que los números enteros o los números principales de L se debe a la hibridación de los orbitales S, P, D y F. Entonces me está diciendo, jóvenes, que los valores que va a tomar L o lo que es el segundo número cuántico es lo siguiente. Entonces M va a ser igual a negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2. Va a contener lo que son negativos L de azimulta, coma, y positivos L de azimulta. Y esos son los números cuánticos. Magnético. ¿Pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Me pregunta, pero no lo entendí, profe. La pregunta que no le entendí, profe. Bien. ¿A qué no Tampoco. le entendió, Kevin? Bueno, a todo me perdí en todo porque... Y eso que estaba prestando atención. No lo Oh, entendí. ¿A qué le se perdió?
Espérenme, hable uno primero y después sigo con No, el no otro. me perdí, sino que estaba ahí viendo, pero no le entendí eso, de esos cuadritos tampoco. Ok, Desde comienzo, pues. bien, vamos a borrar estos cuadritos. Ay, borré todo por su culpa, Kevin. Qué barbaridad. ¿De dónde sale el 1, profe? Ya lo expliqué en la fórmula. Déjenme explicar, permítanme. Ah, se borró otra vez. Bien, a esto que está aquí, jóvenes, a esto que voy a borrar aquí, no me le hagan caso. Lo voy a borrar, solo les estaba explicando de los orbitales, pero olviden esta parte entonces, porque aquí creo que los perdí en los orbitales, si no me equivoco. Ay, ok, bien. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. Acuérdense que el número principal cuántico es n. Este es el primer número principal cuántico. L corresponde al número cuántico secundario, pero que se llama azimulta. L con L minúscula es el tercer número cuántico. Este se llama magnético. Bien. Si nosotros leemos el ejercicio, dice, encuentren los valores de N, L y ML. ¿Quién es N? N es el número principal cuántico. ¿Quién es L? L es el número cuántico secundario que se llama simulta. ¿Quién es ML? ML es el tercer número cuántico que se llama magnético. A partir de que nosotros ya conocemos los valores que deseamos encontrar, nos pide que lo encontremos en un subnivel 3D. Subnivel 3D. Bien, ¿qué me representa este 3? Este 3 me representa que está en el nivel o en el número principal cuántico número 3. D me representa solo los orbitales. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, voy a borrar nuevamente para volverles a explicar en qué consiste. Acuérdense, jóvenes, que ya lo había dicho anteriormente, n, como es el número principal cuántico, va a depender de los subniveles. Y este subnivel, en este caso, es 3. Entonces, ¿cuál es el número principal cuántico de n? Que es que me está estableciendo que n, que son niveles, está en un nivel 3. Y eso corresponde al número 3 del subnivel. ¿Bien? Si yo aquí tuviera, por decirlo así, un 4D, ¿quién cree que sería el número N? El 4. Es el 4. Muy bien. En este caso, si yo tengo 5S, ¿qué número va a ser N? También el 5. También el 5. ¿Y qué corresponde a esto? Que el S solo va a ser el orbital donde se encuentre su nivel 3D. En este caso, el orbital 5S. ¿Bien? ¿Vamos entendiendo? Sí. ¿Los demás? Que no escucho que dicen nada. Sí. Jafet, Daddy, Jennifer, los demás. ¿Vamos bien?
hasta el momento. Sí, hasta el momento, sí. Ok, perfecto. Ahora me está diciendo encontrar el segundo número cuántico, que en este caso es azimulta, que se representa con una L minúscula. Y nosotros, dentro del contenido, vimos que para encontrar a n o el segundo número cuántico, utiliza una fórmula, que número cuántico azimulta va a ser igual al número de niveles del primer número cuántico menos 1. ¿Bien? Esta es la fórmula para encontrar el número cuántico azimulta. Como yo ya tengo mi fórmula y yo ya sé que n significa que tiene 3, entonces solo sustituyo en la ecuación. 3 menos 1 va a ser igual a 2. ¿Bien? Entonces ya tenemos el segundo número cuántico de azimulta, que es 2. Ahora me dice que encuentre el número cuántico magnético, ML. ML, que es el número cuántico magnético, va a depender del segundo número cuántico azimulta. Los números cuánticos azimulta, jóvenes, comprenden valores positivos y comprenden valores negativos. Y estos valores positivos y negativos van a depender del número cuántico magnético. Entonces, como me dice que L, jóvenes, corresponde a 2, vamos a hacerlo como el plano cartesiano. Aquí tenemos 0, 1 y 2. Negativo 1 y negativo 2. ¿Dónde se van a localizar los electrones? Si ustedes se fijan, los valores que toma tanto para positivos y para negativos son los siguientes. El número cuántico magnético depende del valor de 0, que es el punto del eje, toma valores negativo 1 y toma valores negativos 2. En el eje positivo toma valores positivo 1 y toma positivos 2. Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, ¿Ahora sí quedó claro o todavía no? No, y sí. ¿Ya? ¿David? ¿Denise? Ok. Entonces, hoy sí creo que ya entendieron. Jennifer, ¿comprendió? Sí. Excelente. Uy, pero ¿cómo me lo dijo? Como que sí, que molesta. Bien. Ahora, jóvenes, el mismo ejercicio, me gustaría que ustedes lo pudieran encontrar. Permítanme. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Copien este ejemplo, jóvenes, de su libro de texto. Vamos, háganle su cuaderno a ver si me entendieron lo que les expliqué. A cómo me sale, a cómo nos sale. Vamos.
Creo que ya terminé, profe. Wow, Kevin, bien. Ya vamos a ver. Bien, vamos a ver. Nos dice encontrar N, L y M, ¿bien? Ahora bien, ¿quién es N en este caso, jóvenes? El 7. El 7, muy bien. ¿Quién es L en esta ocasión? El 6. El 6. ¿Por qué? Porque sabemos que L va a ser igual a N menos 1. 7 menos 1 es igual a 6. Excelente, muy bien. ¿Quién es ML? Es No. del 0, negativo 1, negativo 2. Y en positivo es 1 y 2. Negativo 2, negativo 3, negativo 4, Sí, ¿verdad, profe? O sea negativo... que sigue. Oh, correcto, eso era lo que les iba a decir. Que toman los valores de 0 hasta negativo 6 y de 0 hasta positivo 6. Ah, sí me salió bien entonces. Excelente, negativo 6, negativo 5, negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ¿ahora sí comprendieron? Sí. Excelente, muy bien. Entonces vamos a continuar con el tema. Vamos a ver, jóvenes, dentro de lo que es el tema, un poquito con los orbitales, que era lo que les mencionaba anteriormente. Los orbitales atómicos, jóvenes, son la representación de 4 orbitales e incluso pueden ser hasta más, pero los más fundamentales son S, P, D y F. En el orbital S, jóvenes, o lo que son los orbitales atómicos, son diferentes orbitales en los cuales se conoce informalmente los subniveles de energía. Esos subniveles de energía, jóvenes, van a estar compuestos por orbitales atómicos, pero siempre van a tener una diferente forma según la energía de los electrones que se esté encontrando en cada uno de los átomos presentes. En este caso tenemos el primer orbital, jóvenes, que el orbital S, su forma es esférica. Cuando hablamos de un orbital F, su forma es esférica. Es el orbital más bajo de energía y la probabilidad de encontrar electrones alrededor de él o alrededor del núcleo es muy notoria, casi nunca siempre se encuentra, por eso disminuye a medida se va alejando de lo que es el núcleo. Los orbitales siguen alrededor de lo que es 3s, 2s y 1s. Si ustedes se fijan, el 1s tiene los orbitales tanto en el eje Y como en el eje X. Eje X, eje Y, pero también puede estar en el eje Z. El 2 corresponde también a orbitales eje Y, eje X y eje Z. Entonces, su movimiento va a ser alrededor dentro de lo que es el núcleo.
Vamos con el orbital P. ¿Qué sucede con el orbital P? ¿Qué sucede con el orbital P, jóvenes? Que cada nivel de energía va comenzando de N2. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que dentro de los orbitales se localizan dos protones o dos núcleos, en los cuales tiene tres orbitales P. Esos orbitales van a descender a partir del subnivel que tienen la misma energía, pero se van a inclinar a cierta dirección, ya sea en el eje PX, en el eje PY o en el eje PZ. ¿Qué significa con lo que es el orbital P? Que representa las formas achatadas, y esas formas achatadas ambos tienen igual forma e igual tamaño. Y tenemos el orbital D. El orbital D, jóvenes, los 5 orbitales tienen la misma forma, ya sea la orientación en el espacio, y 4 orbitales D forman semejantes tréboles como hojas, mientras tienen los lóbulos del eje Y y el eje Z en un plano cartesiano. En este caso, jóvenes, era lo que yo les explicaba anteriormente, que que los orbitales D corresponden a la magnitud de 5 e incluso hasta 10 electrones. Y eso va a depender de los orbitales o la inclinación de cada una de las esferas que van a estar achatadas, pero ambas van a tener un estado de excitación entre los electrones, tanto como el eje DYZ como el eje DXY, entre los otros orbitales. Entonces, a partir de eso, siempre van a ser achatados iguales y con formas iguales, solo que lo único que cambia es la hibridación excitada de los núcleos internos dentro de lo que es el orbital. Y tenemos el orbital F, que representan una forma multilobular que se derivan de los orbitales D, que tienen 7 orientaciones. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, a partir de los orbitales F, jóvenes, acuérdense que siempre contienen los 14 electrones. Y empezamos con la configuración electrónica de los elementos. Entonces, necesito que tengan en cuenta lo siguiente, jóvenes. Cuando hablamos de orbitales S, sabemos que su estado de excitación o lo que es alrededor del núcleo solo comprende un cuadrito. Ese cuadrito me dice que tiene subniveles y que dentro de ese subnivel comprende 2 electrones. Puede comprender hasta 1 o 2 electrones. El orbital P, jóvenes, tiene 3 orbitales, entonces por eso se representa con 3 cuadritos. Cada cuadrito tiene representado lo que son 6 electrones internos, tanto como positivos como negativos. Y por eso en el orbital 6 hay 6 electrones. El orbital D comprendía 5 orbitales y esos 5 orbitales corresponden a esos 5 cuadritos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y nos falta 1, 5. Dentro del orbital D, jóvenes, contiene 10 electrones.
Y el orbital F contiene 7 orbitales. Eso corresponde a 7 cuadritos. Cada cuadrito tiene 2 electrones y eso hace un total que el orbital F tenga 14 electrones. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros que si les digo cuántos electrones comprende el orbital P, cuántos electrones son? 8. 6. El orbital P. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo les digo que cuántos son los electrones que comprende el orbital F, ¿cuántos electrones son? 14. 14. Muy bien, excelente. Entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que el orbital S corresponde a 2 electrones, el orbital P corresponde a 6 electrones, el orbital D corresponde a 10 electrones y el orbital F corresponde a 14 electrones. Muy bien. Ahora vamos con la configuración de los elementos. Aprendan, jóvenes, que esto, si ustedes ya van el próximo año, van a carrera, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Esto les viene en química. Entonces, presten atención. Ok, jóvenes, vamos a ver la configuración electrónica de los elementos. ¿Qué es la configuración electrónica? Pues es la forma la cual se distribuyen los elementos o lo que son los electrones en los orbitales de un átomo en un estado fundamental. ¿En qué consiste la distribución? Pues consiste en las propiedades de la tabla periódica, pero además de eso depende la formación de los subniveles y la formación de los enlaces químicos. Y para esto hay 3 reglas que cumplen lo que es una configuración electrónica. Uno de ellos, jóvenes, que es el principio de la mínima energía. ¿En qué consiste este principio o las reglas de la configuración electrónica? Pues aquí lo que establece es que señala los orbitales atómicos que deben llenarse siguiendo un orden específico, es decir, de acuerdo al orbital de menor energía. ¿Y quién es el de menor energía? Sabemos que el de menor energía es S. Entonces, a partir de eso empezamos a llenar el nivel de energía hasta el de mayor energía, que en este caso es F. A partir de eso, también se distribuye lo que son el recurso que se conoce como las reglas diagonales o diagrama de Moyer. Este es el diagrama de Moyer, jóvenes. Ustedes lo tienen en la tabla periódica. Váyanse en la parte de atrás de la tabla periódica o denle vuelta a la tabla periódica y ahí están los subniveles. ¿Lo lograron Tengo otra identificar? tabla periódica, es diferente. ¿Cómo es? Espérame, que ya... Es una roja. Enseña a ver si no están los subniveles. Muéstrame. Dele vuelta, Kevin. Ay, sí, Kevin. Va a tener que hacer, entonces, este cuadrito, el diagrama de Moyer, lo va a tener que hacer en una tablita. Permítame que... Solo que compre otra tabla periódica ahora. Usted tiene, Kevin, es la actual. Y está con la actual, pero no me... Tendría que ser la verde, Kevin. En este caso, pero como le digo, ahorita si no la puede comprar, entonces haga lo siguiente, que lo que vamos a utilizar es la tabla periódica donde salen los elementos, pero lo que indispensable para la configuración electrónica de los elementos es el diagrama de Moyer, o sea, el que está en el libro de texto, este que tenemos acá.
¿Lograron encontrar ustedes, jóvenes, los demás? Dicen orden de subniveles, ¿sí? Sí. Exacto, Sí. ese cuadrito verde que tienen ahí. Muy bien, excelente. Ese es el diagrama de Moyer. Y el siguiente, jóvenes, es comprender el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué significa Pauli? Que establece un átomo que no puede haber dos electrones que tengan los números o los mismos números cuánticos. En este caso, jóvenes, ustedes ya conocen cómo se saca el número N, L, ML, y el número MS o spin es que corresponden a las manecillas de reloj, si son positivo, un medio, o negativo, un medio. Debido a esto, los orbitales aceptan esos números cuánticos a través de los espines contrarios. Como les había explicado anteriormente, si ustedes se fijan, ¿qué es el principio de exclusión de Pauli? Que comprende los subniveles del S al F y que cada uno corresponde a la capacidad máxima de electrones. Si ustedes se fijan, el orbital S contiene lo que es un orbital y contiene dos electrones, que era lo que yo ya les había mencionado anteriormente. Si se fijan, el orbital P contiene 3 orbitales y corresponde a un máximo de electrones de 6. El orbital D contiene 5 orbitales, pero solo tiene un máximo de 10 electrones. Y el orbital F contiene 7 orbitales, pero el máximo de electrones es de 14 electrones. Y eso se debe al principio de exclusión de Pauli. Y por último, jóvenes, tenemos la regla máxima de la multiplicidad de Hund. Aquí Hund lo que él quería establecer era la configuración electrónica abreviada, pero a partir de los subniveles. Tienen la mayor capacidad de los espines. Entonces, ¿qué representa la regla de Hund? La regla de Hund, jóvenes, va a representar la configuración electrónica de un diagrama, pero dentro de un orbital. Las flechitas, como ya les había dicho anteriormente, representan los espines y esos espines son los posibles giros de los electrones en las cajas representativas de los átomos. El spin de arriba, jóvenes, corresponde a lo que es positivo, un medio, y el de abajo corresponde a negativo, un medio. A partir de eso, ¿quién es N1, joven? ¿O quién es 1? 1 representa el número cuántico, que es N. El S corresponde al número cuántico secundario, que va a ser L en este caso, y que representa el orbital. Y el 2, que está al exponencial, va a representar el número de orbitales en lo que es el orbital S. En este caso, jóvenes, ¿cuántos orbitales comprende S? Acuérdense, ¿cuántos orbitales comprende S? 1. Entonces tiene un orbital, en este caso va a ser un cuadrito. ¿Cuántos orbitales o cuántos electrones corresponde al orbital 2? Esto es lo que nos da a entender este 2 que está elevado en el orbital S. Nos va a decir la cantidad presente de electrones. Entonces me está diciendo que dentro del orbital S hay 2 electrones. Ponemos un spin hacia arriba positivo y ponemos un spin negativo. ¿Bien? ¿Comprendieron? ¿Comprendieron, jóvenes? ¿O les hago otro ejemplo diferente? Otro ejemplo diferente. Otro ejemplo. Ok, bien. Si yo les digo que encuentren N, L, M, L en un orbital,
4 de 10. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a identificar? Lo primero que vamos a identificar cuánticos. ¿Quién es en este caso, jóvenes? 4. ¿Quién es en este caso? 4. En este caso, ¿quién es L? Que conocemos la fórmula. L va a ser igual a N menos 1. Y si sale correcto, 4 menos 1 va a ser igual a 3. Muy bien. Ahora, ¿quién es el número magnético en esta ecuación? 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Excelente. 1, 2 y 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Ahora bien, que el número principal cuántico, el D significa el orbital que está presente en el segundo nivel cuántico, o sea, el número cuántico 3, y el 10 me representa la cantidad de electrones presentes en ese orbital. Ahora bien, les pregunto, ¿cuántos orbitales hay en el orbital D? 10. Ajá, jóvenes. No, estos son 5, creo. electrones. Orbital. 5. 5. Muy bien. Acuérdense que en el orbital D hay 5 orbitales y esos 5 orbitales se representan en 5 cuadritos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Estos 10 electrones los vamos a ubicar en los 5 orbitales. 1, 2, uno para arriba, otro para abajo, uno para arriba, otro para abajo, uno para arriba, otro para abajo, uno para arriba y otro para abajo. Y si contamos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Están representados los orbitales y los electrones de este ejercicio. ¿Comprendieron ahora? ¿Preguntas? Profesor, en el 10 que dice el número elevado al 10, esa E que sale ahí, ¿de dónde salió? Esos son los electrones. Acuérdense que así se simbolizan los electrones. Bien, excelente. ¿Negativo o Ahora, qué es esa línea? esa es la representación de los electrones. Acuérdense que los electrones son negativos. Entonces el 10 siempre más representa los electrones, solo que el símbolo del electrón se representa así. Para no escribir que son electrones, la palabra completa se escribe así, electrón. Bien. Y tenemos, jóvenes, la configuración electrónica del oxígeno. Bien, lo vamos a hacer aparte porque siento que aquí es mucho contenido para estárselo dando así y no me van a comprender así. Ok, me está pidiendo, jóvenes, la configuración electrónica del oxígeno. Entonces, copiémoslo en el cuaderno. La configuración electrónica del oxígeno.
En este caso, jóvenes, lo primero que nosotros tenemos que saber o conocer es saber cuál es el número atómico del oxígeno. El número atómico del oxígeno se representa por una Z. Ahora bien, se van a la tabla periódica y ustedes van a decir cuál es el número atómico del oxígeno. Ajá, ¿cuál es el número atómico ¿Cómo se sabe? del oxígeno? ¿Cómo se sabe cuál es el número atómico? Ajá, 8. jóvenes. 8, correcto. Si ustedes se fijan y se van a la simbología, tenemos la tabla periódica de los elementos. Ahí hay un cuadrito en blanco donde dice simbología. Le da la flechita que el número de los electrones va a ser el número atómico. En este caso nos da que el hidrógeno, el número atómico es 1. Ahora bien, ¿cuál es el número atómico del oxígeno? ¿Es número? 8. 8. Correcto, muy bien. Entonces sabemos que el número atómico del oxígeno es 8. Excelente. Bien, a partir de eso, jóvenes, nosotros vamos a hacer la acción electrónica y eso va a depender del orden de subniveles. En este caso, la tablita que tenemos atrás de la tabla periódica, la verde. Excelente. Si ustedes se fijan, jóvenes, empezamos con 1S, de ahí viene 2S, 2P, de ahí sigue 3S, 3P y 3D. Cada flechita, jóvenes, si ustedes indican cómo vamos a leer nosotros esto. Si ustedes se fijan, se ubica una flechita hacia abajo y que esa misma flechita regresa hacia arriba y se vuelve a leer hacia abajo. ¿Bien? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a empezar la configuración electrónica de los elementos según la configuración electrónica hasta completar los números atómicos. En este caso, el número atómico, jóvenes, también nos da lo que son los electrones de cada elemento. Entonces, jóvenes, lo vamos a representar mediante la configuración electrónica. Empezamos con el subnivel S. Sabemos que el subnivel S va a ser 1S2 y que contiene, ¿cuántos electrones contiene el orbital S? ¿Cuántos electrones contiene S? 2. 2 electrones. Entonces ponemos 2 electrones. Coma, si ustedes se fijan, la flechita regresa nuevamente hacia arriba y cae nuevamente en S2. Entonces vamos a poner 2S2 y ese mismo orbital S2 me dice que corresponde a 2 electrones. Coma, perdón, S2. Como estamos en el mismo subnivel 2, vuelven prácticamente nuevamente a subir y cae en el orbital 2P. Colocamos 2P, pero en este caso, jóvenes, como ya tenemos 2 más 2 son 4. ¿Cuántos electrones nos hacen falta para completar los 8? 2. No, porque sería 2 más 2, 4. Y si necesito completar los 8 electrones del oxígeno, ¿a cuánto corresponde P? Si sabemos que P corresponde a 6 electrones. De 0 a 6 electrones, ¿cuánto tendríamos que poner? 4 electrones. Muy bien.
Entonces aquí ya tenemos la configuración electrónica del oxígeno. En este caso, ¿cómo lo vamos a representar de acuerdo a la regla de Ohm? Sabemos, jóvenes, que S corresponde a un orbital y me está diciendo que tiene 2 electrones. El segundo orbital, que está en el subnivel 2, me está representando que está orbital S y que contiene 2 electrones. El orbital P, jóvenes, contiene 3 orbitales y que contiene 6 electrones. En este caso, el orbital P de la configuración electrónica del oxígeno solo me está diciendo, se los obviamos. 1, 2, 3 y preguntas. Preguntas, jóvenes. ¿Preguntas? No. ¿Ninguna? Estamos bien. Hasta ahí. Ok, Daddy y los demás. Jennifer, ¿vamos bien? Sí. Profe, hasta ahorita no me escuchando, es que lo escucho entrecortado. Entonces, profe, Ajá, dígame. que como lo escuché entrecortado, entonces le quería preguntar algo. De eso, del 15, de Le elevado a la escucho 12, entrecortado. 25. Pues yo le escucho igual también entrecortado. ¿Qué será, Kevin? El internet, seguro. Lo más fijo, Kevin. Da cólera el internet ahorita. Yo creo que ni para jugar sirve ahorita porque lo sacan del juego a uno. Sí, me dice Juan. Sí, hay que estar peleando con el internet porque lo saca hasta del juego. Bien, ok. Yo voy a hacer otro ejemplo. Este es con respecto a la configuración electrónica del oxígeno. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, Sí, ahora sí. ok. ¿Copiaron este ejemplo? Ok, vamos a hacer un segundo ejemplo. En este caso vamos a hacer el ejemplo del berilio. El berilio es el número 4, jóvenes. Entonces vamos a hacer la configuración electrónica del berilio. Ok, jóvenes, lo primero y lo importante que debemos saber que el número atómico de los elementos nos dice la cantidad de electrones que están presentes. En este caso, Z, que es el número atómico del berilio, nos representa 4 electrones. Bien, y a través de la configuración electrónica vamos a ocupar los orbitales o los órdenes de los subniveles, o sea, la tablita del diagrama de Moyer. Para eso, ustedes tienen que saber interpretar ese subnivel. Ustedes se fijan, 1S, va la flechita hacia abajo, de ahí vuelve nuevamente esa línea y llega a 2S. Sigue la línea hacia arriba y baja hasta lo que es 2P. Baja nuevamente esa línea. Y sube nuevamente donde está
3S, 3P y donde está 3D. Profe, eso sale en otra tabla periódica, ¿verdad? Ajá, en la tabla periódica también sale. Pero en la otra, no en la que usted tiene. Es que usted tiene la actualizada. Bien, y yo tengo la viejita. Ok, entonces, jóvenes, ¿cómo vamos a interpretar nosotros la configuración electrónica del berilio? Pues lo siguiente, el berilio que se representa por Be va a ser igual al primer subnivel. ¿Y quién es el primer subnivel? 1S. Entonces ponemos 1S y sabemos que el orbital S, ¿cuántos electrones contiene? 12 electrones. Excelente. Coma, baja la flechita, sube y se topa con el subnivel 2S. Colocamos 2S y me dice que representa 12 electrones. Ahora, si sumamos los electrones, 2 más 2 es igual a 2 más 2 es igual a, jóvenes, a 4. Entonces ya tenemos los electrones de la configuración electrónica del berilio. Bien. Ahora vamos a hacer uno más largo. Vamos a hacer en este caso vamos a hacer el del fósforo. ¿Les parece? El fósforo me dice que es 15. Ok, vamos a hacer la configuración electrónica del fósforo. Ok, jóvenes. Ahora bien, ¿cuál es el número atómico del fósforo? 15. 15. ¿Cuántos electrones va a tener la configuración electrónica del fósforo? 15. Y sabemos que el fósforo se representa con una P. Y esto es igual a la configuración electrónica del fósforo. Empezamos nuevamente con el diagrama de Moyer. Nos dice que el primer subnivel es 1s2. Entonces colocamos 1s2, que sabemos que corresponde a 2 electrones porque está en el orbital S, coma, baja la flechita, vuelve a subir y se topa con 2s2. Colocamos 2s2, que también corresponde a 2 electrones. Sube la flechita y se topa en el subnivel 2, pero en este caso es orbital P. Colocamos 2P, que corresponde a ¿cuántos electrones? A 6 electrones en el orbital P. En este caso vamos a ir sumando los electrones y no pasarnos. Aquí tenemos 2 más 2 son 4, más 6, 10. ¿Cuántos electrones nos hacen falta? Nos hacen falta 5 electrones. Entonces, seguimos buscando en el diagrama de Moyer. Va bajando la flechita, jóvenes, y se topa en el subnivel 3S. Entonces, coma, vamos al nivel S y sabemos que el subnivel S solo corresponde a 2 electrones. Entonces, tenemos en estos momentos 2 electrones. Nos hacen falta 3 electrones. Nuevamente, sigue la flechita hacia arriba y se topa en el orbital 3P. Colocamos el 3P y colocamos, y como sabemos que en el orbital P corresponden a 6 electrones, pero en este caso de 0 a 6 solo colocamos los electrones restantes que nos hace falta para
completar los 15 electrones del fósforo. En este caso es 3. ¿Bien? Esta es la configuración electrónica. Ahora, ¿cuál es la regla de Hund? La regla de Hund es localizar los orbitales y los electrones. En el orbital 1s1 tenemos 2 electrones. Uno para arriba, uno para abajo. En el orbital 2s corresponde a un electrón hacia arriba, un electrón hacia abajo. En el orbital 2p6, sabemos que el orbital p corresponde a 3 cuadritos. Y cada cuadrito representa 2 electrones. Seguimos con el orbital 3s, que corresponde a 2 electrones. Y en el último sabemos que es el orbital p, que contiene 3 orbitales, o sea, 3 cuadritos. Pero me está diciendo que solo hay presencia de 3 electrones. Entonces solo colocamos los electrones. 1, 2 y 3. Y eso es todo, jóvenes. ¿Preguntas? No. ¿Los demás? ¿Preguntas? ¿Todo está claro, jóvenes? Sí, profe. Excelente. Entonces vamos a terminar el tema. Con la configuración electrónica y de iones. Aquí lo que sucede, jóvenes, es que un catión se va formando en el átomo de sede, o sea, aquí tenemos un catión. Cuando él va perdiendo electrones, queda ganando positivamente, mientras que un anión, cuando acepta electrones, queda perdiendo o queda cargado negativamente. ¿Qué sucede? Aquí tenemos el berilio. Sabemos que el berilio, jóvenes, tiene 4 electrones. Esos 4 electrones puede perder ya sea un electrón y formarse como en catión. Entonces la configuración del berilio, como ya anteriormente la sabemos, que pueda quedar 1s2, 2s1. ¿Por qué? Porque acaba de perder un electrón, entonces el orbital del berilio, quedaría solo con 3 electrones. Aquí tenemos, esto solo se da en los cationes. En los aniones, jóvenes, como lo que es el flúor, con su número atómico 9, puede ganar electrones. ¿Por qué puede ganar electrones? Porque forma el anión que hay al anión del flúor. Entonces la configuración electrónica del flúor puede tener cargas negativas, pero a la misma vez puede ceder electrones o perder electrones. Entonces a partir de eso tenemos que el flúor tiene su protón positivo, que sería el núcleo, y ubica los electrones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Inmediatamente que él pierde un nivel o lo que pierde es un electrón, su hibridación queda completa. 1s2, 2s2, 2p6. En este caso, ¿por qué queda completa? Porque los orbitales en el cual está en el tercer orbital, está completos sus electrones. 3, 4, 5 y 6. Entonces, él por lo general gana electrones y no puede compartir un electrón, sino que lo único que puede hacer es que gana electrón, no puede ceder electrón. Bien. Y por último, jóvenes, para escribir la configuración electrónica,
dentro de lo que son los aniones y cationes, pues es lo mismo que hemos venido haciendo, que es a través de su número atómico, la representación del diagrama de Moyer, y esta sería la hibridación de cada uno de los elementos de la configuración electrónica. ¿Preguntas con respecto al tema? No. ¿Nadie más? ¿Preguntas? Jennifer. Jennifer. No. Jafet. No, no. Juan. No. Kevin. No. Ok, entonces yo sí tengo preguntas. Me van a hacer la configuración electrónica del cloro. Van a hacer la configuración electrónica del potasio. La configuración electrónica del boro, del nitrógeno y de lo que corresponde al aluminio. El cloro, su número atómico es 17. El potasio creo que es el número 19. El boro es el 5. El nitrógeno es el 7 y el aluminio es el 3. Vamos, hagamos la configuración electrónica. Aluminio es litio, profe. No, aluminio es aluminio. Al es aluminio. Es que en el número 3 me sale litio. En el 13. Ah, 3 le escuché. No, 13. Vamos. Profe, pero yo cómo lo hago si no tengo la... El diagrama lo tiene en el libro, Kevin. Ah, en el libro, ¿qué página? 222. Ahí tiene el libro de diagrama de Moyer.
Ya, Qué rápido. Bien, vamos a ver. Ayúdenme a hacer la configuración electrónica del cloro, Juan. pues yo no sé si está bueno. Pero el primero es 1, 1S2, Ajá. 2S2, 2P6, 3S2 y 3P5. Y 3P, 5. 5. Vamos a ver, 2, 4, 10, 11, 12, más 5, 17. Excelente, muy bien. ¿Quién ya hizo el del potasio? Además de Juan. Vamos, Norvia, no la veo trabajando, Norvia. Bien. ¿Quién hizo la configuración electrónica del potasio? Del boro, nitrógeno, aluminio.
Profe, ya terminé. Ok, Jennifer, ayúdeme con la configuración electrónica del potasio. La segunda, ¿verdad? Sí, del segundo. No sé si estará buena, pero yo puse una S a la 2, 2 S a la 2, 2P a la 6, 3P a la 6, Permítame. 3, 3 a las 6 o 2P6. y después 3P6, Ujú. después 2S a la 2 y 4S a la 1. Ok, aquí se me confundió. Empezó muy bien. Eso era lo que quería ver para corregirles. Si usted se fija, Jennifer, usted tiene aquí 1S2, 2S2, 2P6. En este caso, Jennifer, ya no sería 3P6. Acuérdese que sigue el orden de los orbitales. Entonces, en este caso, sería, lo vamos a poner de otro color para que se fijen en el error que cometió, que cuando sube el orbital, cuando llega a 2P6, vuelve a bajar y cuando baja cae en 3S. ¿Bien? Entonces no sería 3P6, sino que sería 3S. 2. De ahí seguiría el 3, vuelve, o sea, sube, y si usted se fija en la misma línea, vuelve a caer en 3P. Y sería 3P. Si aquí tenemos 10, 11, 12, más 6, serían 18. Y vuelve a bajar, si usted se fija, vuelve a subir y cae en el orbital, que sería, vuelve a bajar, cae en el orbital 4S. Entonces sería 4S, y como aquí ya tenemos 6 más 4, 10, más 6, 16, 17, 18, sería 1. Entonces, esto de aquí está malo y sería la configuración electrónica del potasio así como está. Bien, Profe, dígame. y no se puede poner después del 3S2, 3P5 y por último 4S2. No, porque en este caso tiene que completar los subniveles del P6. Entonces, no podría poner 3P5 porque le quedaría incompleto. El único subnivel que le queda incompleto en este caso siempre va a ser el último. Bien, ¿quién hizo el boro? Yo digo que está bien, se lo digo. Ok, vamos a ver, permítame que lo voy a cambiar de color. Listo, Kevin. Le puse 1S2 1S2, y 2S3. Está bueno. 2S2. Acuérdese que el orbital S solo contiene 2 electrones. Entonces aquí Entonces sería sería 2, P. 1. Ajá. Listo. Nolvia, ayúdenlo con el nitrógeno. No lo he hecho, profe. ¿Por qué no lo ha hecho, Yo ya Nolvia? lo hice, profe. Ok, ya rato la estoy viendo que no trabaja, Nolvia. ¿Le entiende, no le entiende o qué? Es que ¿O qué hizo el pasa? boron, el nitrógeno me falta. Ok, siga entonces, para que me ayude con el aluminio. Bien, Kevin, con el nitrógeno. Sí, 1S2 1S2,
2S2 2S2 y 2P. y 2P3. 3. Correcto, muy bien. Listo. Juan, ¿cómo estamos, Juan? ¿Vamos bien? Sí, yo los terminé hace tiempo ya. Todos. Ok, Juan, ayúdenme con el aluminio. 1S2, 2, Muy bien. 2S2, 2P6, 3S2 y 3P1. Excelente, muy bien. ¿Está difícil, jóvenes? ¿O no está difícil? ¿Verdad que no está difícil? Ok, entonces hoy en la noche les voy a estar poniendo una guía sobre la configuración electrónica para que la presenten el día viernes y tengan tiempo para realizar los ejercicios. Y así les van a servir de práctica para entender más la configuración electrónica. ¿Bien? Ok, jóvenes, listo. Entonces, el día de hoy, ¿cuál es la actividad que tienen que hacer? Entregar el subrayado y el aplico de la página 225. Ok, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en la primera actividad? Si ustedes se fijan, les dice, escriba el elemento que corresponde según y de acuerdo a la configuración electrónica. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a sumar los subniveles, o sea, estos que están aquí. Y cuando ustedes sumen eso, van a ver la cantidad que tienen, o sea, la suma total y de qué elemento se refiere. Por ejemplo, el primer punto, ¿cuántos electrones hay? 12. 12. Váyanse a la tabla periódica y vayan a ver qué elemento se refiere del número 12. El magnesio. El magnesio. Entonces, ¿quién es el de la configuración electrónica que sale ahí? El magnesio. ¿Bien? De ahí el siguiente es completar el nivel de acuerdo a lo que es spin, orbitales, eso ustedes ya lo saben. Las líneas anaranjadas que están en el círculo son los subniveles de energía. Los que están alrededor de los orbitales son los electrones. Cuando están juntos los orbitales, estamos hablando de los orbitales, o sea, cuando están alineados. El spin es cuando se encuentra lejos del núcleo. Y lo que es N1 y N2, pues ya sabemos que son los niveles de energía. Y por último, les pide, escriba en su cuaderno la configuración electrónica de los siguientes átomos. En este caso, les voy a colocar un video para que les quede más claro lo que es la configuración electrónica. Por si no me entendieron a mí, pues tal vez le entienden al profesor del tutorial. ¿Bien? Como un apoyo. Perfecto, jóvenes. Entonces, jóvenes, nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Así que nos vemos, cuídense y pórtense bien. Profe. Nos vemos. Feliz tarde, jóvenes.